Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los partidos que se van a estar jugando este domingo 27 de noviembre, correspondientes obviamente al Mundial de Qatar. Se van a estar jugando las segundas jornadas tanto del grupo E como del grupo F y vamos ya a empezar a tener un poco más certero el panorama de qué selecciones pueden estar clasificando a la siguiente fase. De hecho, si se dan un par de resultados, hasta podríamos tener 3 selecciones clasificadas a la siguiente ronda este día domingo. Si vamos por orden de los partidos, a primera hora, a las 13 van a estar jugando Japón contra Costa Rica. El segundo compromiso desde las 16, siempre hablando horario catarí. Bélgica va a estar enfrentando a Marruecos. A las 19 Croacia, la subcampeona del mundo vigente, va a estar viéndose las caras contra Canadá. Mientras que el plato fuerte de la jornada, desde las 22 horas vamos a estar teniendo, a mi entender, lo que era en la previa el mejor partido de la fase de grupos de este Mundial de Qatar, que era nada más y nada menos el encuentro que va a estar enfrentando a dos selecciones campeonas del mundo, porque desde las 22 España se estará viendo las caras con Alemania. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el encuentro entre Japón y Costa Rica, un partido muy importante sobre todo para la selección de Centroamérica, porque Costa Rica fue sin lugar a dudas el peor seleccionado en la primera jornada tras perder 7-0 contra España. Sin embargo, esto no lo deja fuera totalmente de la Copa del Mundo, porque en caso de ganar los dos partidos que todavía le faltan, estará clasificando en los octavos de final. Por el lado de Japón, dio una de las sorpresas y quizás consiguió el mayor triunfo de toda su historia, haciendo referencia a los mundiales, derrotando en el primer compromiso 2-1 a Alemania. El partido se va a jugar desde las 13 horas en el estadio Ahmad Bin Ali con el arbitraje del inglés Michael Oliver. Hasta el momento, Japón y Costa Rica se han enfrentado en 4 oportunidades y el elenco costarricense no ha podido ganar. Hubo 3 victorias de los nipones y una igualdad. En 1995 Japón ganó 3-0. En el año 2002, antes de jugar justamente el Mundial que se disputó en Corea-Japón, igualaron 1-1. En junio del 2014, en la previa del Mundial de Brasil, lo que fue la mejor actuación de Costa Rica, los japoneses ganaron por 3-1, mientras que en septiembre del año 2018, luego del Mundial de Rusia, los asiáticos golearon por 3-0. Vamos a empezar hablando del elenco asiático. La selección nipona llega tras dar una de las sorpresas en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA, tras derrotar por 2-1 a Alemania con goles de Ritsu Doan y Takuma Asano, dos futbolistas que fueron suplentes en el primer partido. Japón se había ido al entretiempo con el marcador 1-0 abajo y superado ampliamente por Alemania, siempre hablando futbolísticamente, pero en el segundo tiempo, después de los primeros 15 minutos donde Alemania apretó, levantó su nivel y se terminó llevando los 3 puntos al ser muy efectivo a la hora de atacar sobre la portería defendida por Manuel Neuer. En esta línea, el entrenador Hajime Moriyasu únicamente planearía hacer 2 modificaciones con respecto al equipo que venció a la selección germana. Takehiro Tomiyasu, el futbolista del Arsenal, podría ingresar por Takefusa Kubo y el héroe del gol del triunfo, Takuma Asano, podría llegar a ingresar por Daisen Maeda. Los 11 del combinado japonés para este compromiso serían los siguientes. El arquero y una de las figuras frente a Alemania será Shuichi Honda. La línea de 4 defensores estará conformada por Hiroki Sakai, Ko Itakura, Maya Yoshida y Yuto Nagatomo. En la mitad de la cancha el doble 5 será Wataru Endo y Ao Tanaka. Un poco más adelantados van a estar jugando por el costado derecho Junya Ito, en el centro Daichi Kamada y por la izquierda la duda, Takefusa Kubo o Takehiro Tomiyasu, y en la delantera la otra incógnita, si va a jugar Daisen Maeda o Takuma Asano. Hablando ahora de la selección costarricense, como dije, fue el peor equipo de la primera jornada del certamen mundialista luego de sufrir una categórica goleada por 7-0 contra España. Pero saben que ganando los 2 partidos, el de hoy frente a Japón y el de la última jornada frente a Alemania, podrán pasar de ronda. Como también saben que si lamentablemente no consiguen un triunfo en el día de la fecha, prácticamente estarán afuera del mundial, porque con una igualdad es cierto que podrían llegar a clasificar en la última jornada, pero la diferencia de gol que tienen es totalmente negativa porque han sufrido 7 goles en contra en la primera jornada. Es así que el director técnico, el colombiano Luis Fernando Suárez, podría realizar hasta 5 cambios en relación a los que salieron desde el arranque a la cancha frente al combinado español.
Carlos Martínez dejaría la banda derecha por Kendall Waston, Brian Oviedo haría lo mismo por el sector izquierdo por Ronald Matarrita, Celso Borges también saldría por Brandon Aguilera, Jawison Bennett, el joven futbolista, sería reemplazado por Álvaro Zamora y por último Anthony Contreras también sería reemplazado, ingresaría el experimentado Brian Ruiz. Y vamos ahora a referirnos al tercer duelo de este día domingo, el segundo por el grupo F, que podría ya empezar a definir el futuro de algunos equipos en esta Copa del Mundo, porque si Canadá no consigue un buen resultado, debido a que perdió en la primera jornada ante Bélgica, podría empezar a despedirse de este Mundial de Qatar. Lo importante es que será también el primer partido oficial entre ambas selecciones. Nunca Croacia y Canadá tuvieron un duelo entre sí, por lo que no hay antecedentes. El compromiso se jugará de las 19 horas, horario catarí, en el Estadio Internacional Khalifa y con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Croacia, la vigente subcampeona del mundo, no tuvo un buen rendimiento en el debut frente a Marruecos y es por eso que el entrenador podría realizar alguna que otra modificación, más allá de que en principio mantendría más o menos el mismo 11 que no pudo ganarle al conjunto africano. Por el lado de Canadá, tuvo un buen rendimiento frente a Bélgica, pero claramente al tener menos jerarquía individual tanto en ataque como en defensa, no pudo llevarse ninguna unidad y de hecho hasta ahora disputó 4 partidos en mundiales, 3 en el Mundial 1986 y el que jugó el otro día contra el seleccionado belga, y no convirtió goles, por lo que se espera que en este compromiso pueda por primera vez marcar en el arco rival. Vamos a comenzar hablando de la vigente subcampeona del mundo, que de no mediar inconvenientes debería ganar este partido, porque en caso de no obtener las 3 unidades y quedarse tan solo con 1 o 2 puntos al finalizar esta segunda jornada, en la última fecha tendrán que verse las caras nada más y nada menos que contra Bélgica, como para intentar buscar el pasaje a los octavos de final. Y claramente, y si bien Croacia no es candidata a repetir lo que hizo en el Mundial de Rusia, el quedar eliminado en primera ronda, ya sea por Marruecos o Canadá, la realidad es que sería un fracaso para un seleccionado croata que cuenta con muchísimos futbolistas jugando en los mejores equipos del mundo. El entrenador Zlatko Dalic no haría mayores modificaciones en el equipo que jugó desde el arranque del primer partido, y la única duda pasaría en el ataque, entre saber si mantiene a Nikola Vlasic o si en su lugar ingresa Mario Pasalic. Los 11 para este partido por parte de Croacia serán los siguientes: Dominik Livakovic será el arquero, los 4 defensores Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa. En la mitad de la cancha se la repartirían Luka Modric, Marcelo Brozovic como el mediocampista más posicional y Mateo Kovacic, y adelante jugarían por un lado la duda Nikola Vlasic o Mario Pasalic, por el otro Iván Perisic, y el centro delantero sería Andrej Kramaric. Por otro lado, Canadá dejó buenas sensaciones en cuanto a lo futbolístico en su debut frente a Bélgica, partido en el cual terminaron perdiendo por 1-0 sobre el final del primer tiempo, más allá de que tuvieron una situación muy clara al inicio con un penal que roba Alphonso Davies, el cual fue contenido por el mejor arquero del planeta, Thibaut Courtois. Demostró un buen volumen de juego, sobre todo en la primera mitad, y dejó la sensación de que si capitaliza las chances que tiene, puede llegar a ser una de las sorpresas de esta Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, ya no tiene margen de error. En caso de perder este partido frente a Croacia, quedará eliminado de la Copa del Mundo, y es por eso que al menos deberá obtener una igualdad que lo lleve a estar con vida para la última jornada, en la cual tendrá que enfrentarse a Marruecos. En esta línea, el director, el inglés John Herdman, confiaría en el mismo 11 que debutó en el Mundial ante los belgas, aunque se mantiene una duda en la mitad de la cancha: Atiba Hutchinson, el experimentado futbolista y capitán del equipo, o Ismael Koné. En principio jugaría el primero por toda su experiencia, pero la duda se mantendrá hasta el final. El 11 que dispondría el entrenador canadiense para este partido sería el siguiente: una línea de 5 defensores con Milan Borjan en el arco, Richie Laryea sería el carrilero por izquierda, los 3 centrales Alistair Johnston, Steven Vittoria y Kamal Miller, y Alphonso Davies, la figura del equipo, será el carrilero por izquierda. En la mitad de la cancha, el 5 más posicional, la duda, Atiba Hutchinson o Ismael Koné. De un lado va a estar Tahom Buchanan y del otro Stephen Eustaquio. Los 2 delanteros serán Junior Hoilett y Jonathan David. Vamos con el segundo partido de la jornada. Esta vez pasamos del grupo E al grupo F, porque de las 16 horas, horario catarí, Bélgica, que en la primera jornada triunfó al ganarle por 1-0 a Canadá, estará enfrentando a Marruecos, que igualó sin goles frente a Croacia.
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Altumama y será arbitrado por el español César Ramos. En cuanto a partidos entre sí, 2 victorias para el conjunto europeo y 1 para el equipo africano, con un compromiso en un mundial, porque en Estados Unidos 1994, en un encuentro correspondiente justamente al grupo F, Bélgica derrotó a Marruecos por 1-0. Después jugaron 2 amistosos, uno en 1999 con victoria para los belgas por 4-0 y en marzo del 2008 ahí le tocó el turno de ganar a los africanos, golearon a los europeos por 4-1. En esta oportunidad ambos entrenadores tendrían algunas dudas en relación a los 11 titulares que podrían poner, porque si bien es cierto que obtuvieron resultados bastante positivos, Marruecos igualó frente a la subcampeona del mundo, mientras que Bélgica consiguió un triunfo, la realidad es que el rendimiento de ambos combinados no fue el mejor, y es por eso que ambos seleccionadores estarían dispuestos a realizar algunos cambios como para mejorar la actuación de ambos equipos. Vamos a comenzar hablando del seleccionado belga que llega a este compromiso, como dije, tras haberle ganado 1-0 a Canadá con un gol de Michy Batshuayi, que de hecho podría llegar a perder su lugar como titular en el equipo, más allá de haber convertido el tanto del triunfo, y con Thibaut Courtois como la gran figura tras detenerle un penal a Alphonso Davies. El equipo belga había sido superado desde lo futbolístico por los canadienses, pero demostraron que con su jerarquía individual será un difícil oponente para cualquier equipo que le tenga enfrente, y es por eso que en esta oportunidad el entrenador Roberto Martínez estaría realizando 2 modificaciones, o por lo menos son 2 dudas, porque claramente no está confirmado, pero teniendo en cuenta los jugadores que pueden llegar a ingresar y quienes pueden llegar a salir, son cambios que verdaderamente podrían modificar el armado del equipo. Para el duelo entre Marruecos, el delantero y máximo goleador Romelu Lukaku, que se perdió el primer partido por una lesión en los isquiotibiales, podría regresar y ser titular justamente porque quien convirtió el tanto del triunfo ante Canadá, Michy Batshuayi. Por otro lado, la otra duda sería si Eden Hazard, futbolista que está en un muy bajo rendimiento, jugó unos 60 minutos en muy bajo nivel frente a Canadá, podría salir del equipo para el ingreso de Leandro Trossard. Los 11 de Bélgica para este partido serían los siguientes: mantendría la línea de 5 defensores con Thibaut Courtois en el arco, por la derecha Timothy Castagne, los 3 centrales Leander Den Donker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, mientras que el carrilero por la izquierda sería Yannick Ferreira Carrasco. La mitad de la cancha se la repartirían Yuri Tielemans y Axel Witsel, un poco más adelantados estarían jugando Kevin De Bruyne, y los 2 delanteros serían las 2 dudas, Eden Hazard o Leandro Trossard, y Michy Batshuayi o Romelu Lukaku. Y hablando ahora de Marruecos, viene de igualar sin goles frente a Croacia, sin tener, es cierto, su mejor rendimiento, pero teniendo en cuenta que enfrente tenía a la subcampeona del mundo, obviamente el empate es muy positivo, teniendo en cuenta que la idea claramente es sacar un buen resultado, una igualdad frente a Bélgica y ganarle en la última jornada a Canadá como para asegurar su clasificación a los octavos de final. Claramente los dirigidos por Walid Regragui encontraron desde el lateral derecho a Achraf Hakimi, a su líder futbolístico, y a la carta más importante desde el ofensivo, con centros y remates desde media distancia. En cuanto a las modificaciones, el lateral izquierdo Nousreir Mazraoui salió lesionado en el debut ante los croatas y sería baja ante Bélgica. En su lugar ingresaría Yahya Attiyah. Además, Abde Essal Souli podría estar desde el arranque en lugar de Sofiane Boufal. El resto serían los mismos 11 que empataron frente a Croacia. El equipo sería el siguiente: una línea de 4 defensores con Yassine Bono en el arco, Achraf Hakimi como lateral por la derecha, Nayef Aouar y Romain Saïss como los 2 centrales y Yahya Attiyah como el lateral por el costado izquierdo. Los 3 mediocampistas serían Sofiane Amrabat como el más posicional, a sus costados estarían Azzedine Ounahi y Céline Amala, y los 3 delanteros serían por un costado Hakim Ziyech, por el otro la duda Sofiane Boufal o Abde Essal Souli, y el centro delantero será Youssef En-Nesyri. Y desde las 22 horas seremos testigos sin lugar a dudas del partido más importante, no solamente de este grupo F, sino el más importante en toda la fase de grupos de este Mundial de Qatar. España, campeona del Mundial de Sudáfrica 2010, enfrentará a Alemania, tetracampeón del mundo, conseguido en 1954, 1974, 1990 y 2014, por lo que es el único compromiso en esta fase de grupos que enfrentará a 2 campeonas del mundo. Claramente el debut lo ha favorecido mucho más a España, que ganó 7-0 y que en caso de tener que competir por diferencia de gol para clasificar a los octavos de final, la tiene muy a su favor, mientras que Alemania puede ser la gran decepción de este mundial, porque si no obtiene un buen resultado, es decir, si pierde contra España
y Japón empata o le gana a Costa Rica, Alemania estará eliminado del mundial con tan solo 2 jornadas por jugarse y sería la primera vez en toda la historia que el seleccionado germano queda eliminado en la primera fase de un mundial en 2 copas del mundo consecutivos, teniendo en cuenta que en el mundial de Rusia también se fue eliminado en primera fase. El compromiso tendrá lugar en el estadio Al Bayt, como dije, desde las 22 horas, con el arbitraje del neerlandés Dani Mekiele. Claramente es uno de los partidos en los que más antecedentes hay. En total jugaron 25 encuentros oficiales, 4 en mundiales, 3 en Eurocopas, 2 por eliminatorias, 2 en Nations League y 14 amistosos, con una leve ventaja para los germanos, 9 victorias para Alemania, 8 para España y 8 igualdades. En mundiales también hay una leve ventaja para Alemania, con 2 victorias contra 1 de España y una igualdad. Sin embargo, el triunfo más reciente ha sido para España, ya que en las semifinales de Sudáfrica 2010 lo derrotó por 1-0. Las otras veces que se enfrentaron en Copa del Mundo, por el grupo 2 en Inglaterra 1976, Alemania ganó por 2-1, por el grupo B en España 1982, Alemania también se impuso por 2-1 y en Estados Unidos 1994, por el grupo C, igualaron 1-1. Vamos a comenzar hablando del seleccionado español conducido por Luis Enrique, que en la primera fecha dio la mayor goleada hasta este momento de esta Copa del Mundo al derrotar por 7-0 a Costa Rica con un doblete de Ferran Torres y goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata, y de esa manera está posicionado ya como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, y más allá de la gran victoria, Luis Enrique podría hacer 2 modificaciones con respecto al último 11 inicial. El ingreso de Eric García en la saga central por Rodri. Recordemos que el mediocampista central jugó de zaguero, a pesar de, obviamente, ser número 5, y después un cambio quizás un tanto sorpresivo, porque podría llegar a salir Ferran Torres, que marcó 2 goles en el debut contra Costa Rica, e ingresaría Álvaro Morata para sumar a un delantero con referencia de área. El probable 11 del equipo español sería el siguiente: Unai Simón en el arco, línea de 4 defensores conformada por César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte y Jordi Alba. La mitad de la cancha, 3 futbolistas del Barcelona: Sergio Busquets, Gavi y Pedri, y adelante jugarían por un lado Marco Asensio, por el otro Dani Olmo y la gran duda, Ferran Torres o Álvaro Morata. Y vamos ahora a hablar de la selección alemana dirigida, como ya sabemos, por Hansi Flick. Después de lo que fue su debut fallido, donde sufrió una de las 2 grandes decepciones que hubo en la primera fecha del Mundial. La primera fue Argentina contra Arabia Saudita, perdió la albiceleste por 2-1, y la segunda fue la derrota de Alemania por el mismo resultado contra Japón. Argentina logró recuperarse en la segunda jornada al vencer a México, y veremos si Alemania puede hacer lo propio frente al seleccionado español. Para cambiar y dar vuelta a la página ante España, el director técnico Hansi Flick apostaría, a pesar del fuerte golpe en el debut, a un 11 similar de arranque con una sola posibilidad de cambio. Podría llegar a ingresar el joven delantero que acaba de cumplir 18 años, Youssoufa Moukoko, en lugar de Serge Gnabry. El probable 11 de Alemania para terminar este video sería el siguiente: Manuel Neuer estará defendiendo la portería, la línea de 4 defensores conformada por Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck y David Raum. La mitad de la cancha se la repartirían Joshua Kimmich junto con Ilkay Gundogan. Más adelante estarían jugando de un lado la duda, Serge Gnabry o Youssoufa Moukoko, del otro lado estaría Kai Havertz, y por el centro se movería detrás de la referencia de área Jamal Musiala, y justamente el número 9, o haciendo más que nada de falso 9, sería Thomas Müller.